Las ciencias sociales, hablabas también del uso de la fuerza. Entonces es bien importante. Durante los últimos años hemos estado permanentemente haciendo reformas curriculares, revisando los currículos de formación, revisando los perfiles de formación, y es una tarea realmente inacabada. Muchas gracias. Al doctor Santiago Boglione, ¿podría ilustrarnos sobre los puntos de encuentro entre los intereses de la ciencia policial y la seguridad multidimensional en su país? ¿Cuáles serían esos desafíos? Teniendo en cuenta que en una gran parte de su exposición hizo referencia a la necesidad de incorporar y de apropiar los esfuerzos colectivos en torno a ese propósito común de la agenda de seguridad. Bien, creo que la ciencia de policía por un lado nos ayuda, pero por otro lado también nos obliga a realizar una nueva construcción colectiva sobre la seguridad. Es decir, la ciencia de policía nos obliga a reconceptualizar la seguridad, por un lado poniendo en evidencia la importancia del rol que tienen todos los actores en la sociedad, tanto el Estado como las organizaciones de la sociedad civil, como la misma academia, como el sector privado, como los mismos ciudadanos en la mejora o en el involucramiento en los temas referentes o en los objetos referentes de la seguridad. Y por otro lado creo que nos obliga a repensar las respuestas que damos frente a las demandas de seguridad, frente a las demandas de convivencia, frente a las demandas de tranquilidad, para que la respuesta a estas demandas no sean estrictamente policiales, que es el gran problema que hoy tenemos en nuestro país y en nuestra provincia. Es decir, vemos que frente a una agenda de seguridad ampliada que no es estrictamente policial, frente a unas nuevas amenazas, ya no solo a nivel global, sino también a nivel doméstico, la respuesta sigue siendo estrictamente policial, reactiva, represiva, y lo más grave de todo es que está focalizada sobre un sector determinado de la sociedad y sobre un determinado tipo de delitos que se cometen en esa sociedad. Muchas gracias. Desde el escenario de la seguridad que usted plantea, ¿cuáles son los aportes de la ciencia policial a la seguridad multidimensional? Thank you. The current purpose of police science is about security, tranquility, morality, environment, to create peaceful coexistence. And as the Colonel, director of the postgraduate school, just said, it's a matter of social construction. All actors have a very important role to play. It's not just a matter of the police. The police, as a part of public organization, is critical in that organization, but the private sector has also a very important role to play. The civil society has a role to play. Each individual taken as a part of the society also has a role to play in the construction of that coexistence, which is the final goal of police science. And I think that it's in this view that later today the director of Huawei Colombia will be giving a presentation, so that we see the role of each actor in the implementation of the purpose of police science. Thank you.
Muchas gracias. Coronel García, interesante también su visión acerca de la conceptualización de la seguridad desde los enfoques sistémicos construccionistas, que permiten realmente acercarse a la construcción mental, a la reconfiguración de unos nuevos conceptos de seguridad y poder generar consensos alrededor de lo que nosotros vamos a llamar en adelante seguridad. Hoy, que casi en todos los escenarios donde se estudia el tema del posconflicto, casi que sentimos la presión permanente de cuándo la Policía Nacional va a hacer tránsito al Ministerio, va a salir del Ministerio de Defensa y va a hacer tránsito al Ministerio del Interior. Con mucha frecuencia en muchísimos escenarios hemos estado abocados a resolver esa pregunta, y realmente todas estas concesiones, todas estas reflexiones nos permiten hacer esa reconfiguración. Entonces, ¿qué significados son atribuibles al concepto de la multidimensionalidad en las agendas de seguridad de los países de la región? ¿Qué significados son atribuibles al concepto de multidimensionalidad en las agendas de seguridad de los países de la región? Gracias. Yo creo que más que hablar de las agendas de los estados, conozco algunas por el trabajo que hicieron en alguna oportunidad, pero quisiera, digamos, más hacer alguna reflexión acerca de cómo este concepto de seguridad multidimensional se expresa, digamos, y se ha venido expresando en los últimos años con más ahínco en los documentos escritos de política pública. Y también se han venido expresando de alguna manera un poco más corta en las leyes y las legislaciones de nuestros estados. Pero un poco la reflexión es frente al quehacer policial. Justo hoy en día creería yo que el trabajo policial, el quehacer policial, como lo hemos denominado, vigilancia pública. La vigilancia ha sido, digamos, durante muchos años un trabajo inclusive hasta mal entendido. Inclusive ha tenido una mirada un poco muy tradicional, se ha quedado en un enfoque, digamos, inclusive muy militarista, diría también, pero también en un enfoque, digamos, muy empírico. Y hoy en día el trabajo policial, el quehacer policial, es un trabajo muy importante si uno quisiera, digamos, desde el rol policial, entender, bajar estos enfoques de seguridad multidimensional, al quehacer policial, el trabajo práctico policial. Yo diría que un trabajo más relacionado con la ciencia es un trabajo muy interesante para la policía. Hoy en día la vigilancia pública requiere hoy en día comprender más el contexto, comprender más las dinámicas que atraviesan el trabajo policial, que no solamente pasan por las estadísticas policiales, no solamente pasan por un análisis desde el punto de vista criminológico o de criminalidad, sino que se requieren muchos elementos hoy en día de análisis, de colocar, digamos, cuando uno habla de profesionalizar la vigilancia, implica profesionalizarla y que haya mejores métodos, mejores instrumentos, mejores capacidades de análisis, de recolección de datos que no solamente son estadísticos. Y como una vez lo dijo la medicina, ¿no? La medicina dejó de ser arte para volverse, digamos, en un tema más científico debido al relacionamiento con la ciencia. Algo pasa con la policía, que la policía deja de ser una mera actividad, un arte, debe tener mejor relacionamiento con la ciencia. Yo creo que la ciencia ayuda bastante a que se incorporen muchos métodos, muchos instrumentos de análisis, muchas capacidades en las policías. Hoy en día las policías nos sentimos muy desafiadas. En cualquier parte del mundo estamos desafiadas frente a los problemas, no solamente en Colombia. En todas las partes del mundo las policías estamos desafiadas porque hay muchos problemas y hay muchos problemas públicos que rebasan, digamos, la capacidad policial. Y se requiere, digamos, una comprensión más del contexto. Y creo que cuando uno habla de seguridad multidimensional debe verla en muchas dimensiones. Y el quehacer policial debe ayudar también a que se vean esas dimensiones sociales, políticas, económicas, culturales,
que hoy en día se expresan en el territorio, que es más difícil de entender. Y las policías nos quedamos muchas veces con una mirada muy estadística de delitos, pero no vamos más allá en un trabajo, digamos, de gobernanza, porque en eso la policía no es el único actor, es el más visible, pero no es el único, y requiere un trabajo de arquitectura institucional, de apoyo, de colaboración, de orientación política diferencial, inclusive, orientación política diferencial y decisiones más inteligentes para poder aprovechar esa capacidad que hoy en día tienen las policías en el territorio, pero que no, por falta de instrumentos, de métodos, de comprensión y de análisis, pues siempre se toman las mismas decisiones desde el punto de vista político. Más incremento de jueces, más incremento de policías, y en fin, esas son las, digamos, las medidas que muchas veces desde el punto de vista de los enfoques tradicionales de seguridad y políticos se toman, y no se va más allá a entender, digamos, las dinámicas propias que hoy en día están atravesando nuestro territorio. Muchas gracias, interesante apreciación que desde la academia nos invita a todos y todas las personas que estamos aquí hoy compartiendo estas reflexiones a incorporar un mayor conocimiento, a ahondar y a nadar sobre la antropología, sobre la sociología, y a entender que hay muchas herramientas, muchos conocimientos y más allá de ellos muchas herramientas que nos van a permitir acercarnos a esos contextos, viajar por esos contextos y generar unos modelos de intervención policial que aseguren que somos gestores comunitarios, verdaderos profesionales, factores de desarrollo y de inversión social en las comunidades. Bueno, con sin más, creo que preámbulo, pasamos entonces a dar la posibilidad de que nuestro auditorio, quienes tengan algunas preguntas preparadas, lo hagan. Muchas gracias. Sí, también. Buenas tardes, gracias a los ponentes por cómo nos han dado luz sobre estos temas de distintas visiones. Y si ustedes me permiten, creo que enfrentamos, lo digo como prospectivista, un escenario que parecería haber sido construido por Kuhn, filósofo. Es decir, creo que tanto en ciencia de la policía como en la conceptualización de seguridad estamos en una etapa de revolución científica, o por lo menos de pre-revolución científica. Y este es el desafío que nos marca Kuhn. ¿Cómo hacemos para reconceptualizar y recrear y dar nueva vida a estas ciencias y a estos enfoques? Y entonces la pregunta ahora, de la cual no pretendo respuesta, sino es casi un desafío. Si logramos hacer esta revolución de la ciencia de la policía y esta reconceptualización de la seguridad multidimensional, ¿cuál debería ser el perfil del policía? Le digo lo que decía al lado de la hora, los amigos le hacen las preguntas más difíciles. No, precisamente yo creo que uno de los perfiles y futuro, digamos, de policía, digamos, pasa también, y siempre se ha discutido, digamos, en los últimos años, los niveles de profesionalización de los cuerpos policiales en América Latina. Y se han llegado, digamos, a múltiples enfoques. No es un enfoque único, digamos, que cada país tenga que tomar un enfoque, porque cada país tiene su contexto, su tradición política, tiene sus problemas también públicos, y uno podría decir que pues, necesitamos un paradigma de policía que se encaje a todas las circunstancias y a todos los estados, inclusive dentro de los mismos estados hay una diversidad también de territorios, una diversidad también de problemas, de fenómenos, de circunstancias políticas y económicas diferenciales, que hace que no tengamos, digamos, un prototipo, digamos, homogéneo de policía para atender, digamos, todas las situaciones.
Pero sí vale la pena, digamos, revisar, digamos, el tema de profesionalización, digamos, hay varias de reflexión en torno a que la profesionalización hoy en día es un elemento importante, indudablemente, que parte un poco por armonizar los conceptos. Creo que la profesionalización y el desarrollo de la educación policial pasa porque los conceptos que muchas veces vienen de otras latitudes o que se fabrican, digamos, con algún tipo de orientación política, hay una amalgama de conceptos en nuestros contextos de seguridad y de policía, pasa por armonizar esos conceptos, por identificar realmente desde una orientación política muy clara cuáles son los conceptos de seguridad y de policía que se requieren en los diferentes contextos local y nacional. Segundo, digamos que un prototipo, digamos, o un paradigma, digamos, de policía para un territorio diferencial también pasa por enfoques multidisciplinarios. Creo que hay muchas disciplinas que hoy en día gobiernan el conocimiento, que son importantes para poderlas desarrollar y que las academias de policía, las escuelas de policía, las escuelas de formación deben empezar a mejorar su desarrollo curricular, su gestión docente a partir de una multiplicidad de disciplinas que son necesarias que el policía las maneje, tenga un meridiano conocimiento sobre ellas. Hay otros recursos de aprendizaje que se requieren hoy en día, un sinnúmero de recursos que nos da la globalización y la tecnología nos da un sinnúmero de recursos. Cada día el policía requiere unas habilidades de tipo tecnológico a la vanguardia, digamos, de lo que la tecnología y el usuario y el consumo, las sociedades de consumo están impulsando. Entonces, la tecnología, la capacidad de anticipación también de las policías, se requiere una capacidad de anticipación estratégica. Siempre vamos a tener policías reactivas en cualquier contexto, por más desarrollado que sea el país, siempre tenemos unos cuerpos policiales reactivos, pero debemos tener unos desarrollos, digamos, de competencias blandas, por qué no decir duras, en los profesionales de policía, que estén ancladas al tema de prospectiva, de anticipación, de gestión del riesgo, de capacidades analíticas, sobre todo en el liderazgo policial. Creo que el liderazgo policial hoy en día está más retado y más desafiante. Los líderes policiales tenemos una responsabilidad hoy en día muy grande, no solamente de conocer el contexto en términos de administración de recursos institucionales, sino también en temas de conducción policial, de relacionamiento diferencial con la administración pública. Somos unos conductores y eso pasa, digamos, por entender no solamente el Estado per se, sino también las formas de relacionamiento, las formas de mejorar la planeación, la obtención de recursos también. La innovación también es un elemento importante en ese nuevo policía. La innovación pasa por crear, por desarrollar nuevos métodos, nuevas metodologías de comprensión sobre todos los problemas. Y priorizar porque las academias de policía no pueden tratar de solucionar y enseñarle todo a los policías. Existe un currículo positivo en donde yo creo que la formación de ese policía pasa también por entender cuáles son las capacidades de las policías para enseñar, en qué estamos, digamos, idóneos, o en qué somos idóneos para enseñar y en qué no. A eso lo denominamos currículo positivo. De la academia, las policías son conscientes que tienen un recurso de conocimiento para enseñar y en qué no tenemos un recurso para enseñar. Eso lo denominamos currículo negativo. Y ahí es donde tenemos que acudir a la academia, a la ciencia y a otras disciplinas que nos enseñen también, porque ese es un trabajo interdisciplinar, es un trabajo único de los cuerpos de policía. Bueno, yo agregaría algo, y casi que desde mi área de trabajo, necesitamos también un policía que tenga muy buena memoria, para que tenga la capacidad y la sensibilidad de ayudarnos a reparar todas las víctimas que nos quedan en un país con quemaduras de primero, segundo y tercer grado, de llegar a las comunidades donde nunca pudimos llegar o donde ha sido difícil nuestra llegada, a generar vínculos comunitarios, a hacer tejido social y sobre todo a remediar
a sanar esos corazones rotos para que nunca más nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado durante estos 50 años. Bueno, muy buenas tardes. De acuerdo a lo que usted exponía, a las falencias que de pronto se están presentando en Santa Fe, ¿usted de pronto no ha pensado o no ha pensado ya en tratar de reestructurar un poco la parte del direccionamiento o de la orientación hacia donde quiere llegar la policía, de pronto de potencializar de pronto un poco la administración de sus medios logísticos y finalmente de potencializar o capacitar más de pronto la policía para minimizar de pronto esos riesgos que se pueden estar presionando para que exista una especie de evaluación y mejora de policía? Bien. La Policía de Santa Fe, al igual que la mayoría de la Policía de la República Argentina, ha sufrido un proceso de, podríamos llamarlo, de dispersión, de desmembramiento. O sea, nosotros veníamos de tener una policía con altísimos niveles de corrupción, con altísimos niveles de connivencia con la delincuencia, y los encargados de gestionar la seguridad creyeron en su momento que la solución estaba en desarticular a esas policías. La experiencia más interesante que uno puede estudiar para el caso argentino es la policía de la provincia de Buenos Aires, con la reforma de Arlaniano. Ahora bien, ese momento de separar, de desmembramiento, tiene un límite. Y como dice la Biblia, hay un momento para separar las piedras y después hay un momento para volverlas a juntar, ¿no? Yo creo que en el caso de la provincia de Santa Fe, tuvimos este momento para separar las piedras, se intentó desarticular estos bolsones de corrupción y de connivencia con la delincuencia, se intentó de algún modo romper la autonomía y la vida propia que tenía la institución policial, totalmente alejada de cualquier sistema de accountability, de cualquier sistema de rendición de cuentas con la autoridad electa por el pueblo. Y ahora el gran desafío que tenemos es volver a rearmar esa policía que se separó, sobre lo cual va a estar hablando la doctora Blota el próximo jueves. De hecho está en marcha una reforma policial y una reforma sobre la ley policial, pero creo yo que el mayor desafío que tenemos, que es un poco lo que planteaba Blanco en la presentación anterior, está en generar o volver a tender puentes de confianza entre la institución policial y la conducción política de los ministerios de seguridad. Hoy en día hay una altísima desconfianza, hay un altísimo malestar entre las fuerzas policiales y los civiles, lo cual dificulta y empeora muchísimo más esta situación a la cual hacíamos mención. O sea, resumiendo, está en camino una reforma, está en camino un proyecto de ley para mejorar todo este escenario tristísimo al cual asistimos y que tiene como partícipe, como hemos dicho, actor principal a la policía de la provincia de Santa Fe. Siguiente pregunta. Muy buenas tardes, muchas gracias a los señores panelistas por la manera tan clara como nos han presentado sobre la seguridad, convivencia y el factor multidimensional. Yo tendría una pregunta de pronto que podría dirigirla esta amable para el coronel Ilva, para el señor Santiago. Digamos que el marco del contexto para esa pregunta es el siguiente. Ya Foucault había planteado en su texto Vigilar y Castigar, creo que el pensamiento foucaultiano, pues sobre todo en Europa, es conocido, sobre cómo eso ha fallado. El sistema, cómo se ha concebido, el penalizar y castigar, hoy es una vía muestra de eso. Nosotros acá tenemos cárceles para 50.000 personas y tenemos 102.000, una hiperinflación, también por una hiperinflación del poder punitivo del Estado. Todo se quiere penalizar, incluso por lo mediático. Los medios de comunicación comienzan a dar una noticia a diario y el poder legislativo pues entonces está considerando eso como un tipo penal al cual se le atribuye pues a la policía ya unas nuevas funciones allí, sobre todo desde lo represivo, o sea, la policía judicial. Por lo tanto, yo quisiera preguntarles,
guardadas las proporciones por lo cultural y lo social y lo político, si en su país existe esa misma situación en la cual casi que cada vez hay mayores conductas que se penalizan y se castigan, y por lo tanto la necesidad de actuar en materia de saber convivir con el otro. Y se considera que en esa convivencia cada vez hay mayores faltas, entonces hay que castigarlas y castigarlas con la privación del derecho a la libertad, porque entre otras cosas la convivencia genera una tensión como derecho-deber, que es la convivencia y necesidad, con otros derechos, deberes como el de la libertad. Si esa hiperinflación también la tienen ustedes allá, y también tienen esta situación de las cárceles, de estar cuidando de la libertad, precisamente hoy también se habla del consumo, por ejemplo, de las sustancias, de cuántas personas están en la cárcel precisamente por porte, por el factor discrecional que tiene un policía respecto al porte de sustancias como la marihuana. Y ahí entonces, en ese mismo sentido, pues para el señor Santiago, la ley orgánica de la Policía de Santa Fe, en un ejercicio que hizo la Universidad del 3 de febrero con la seguridad, Ministerio de Seguridad Pública, pues dice que el artículo 10 bis plantea lo siguiente: cuando hubiere sospecha o indicios ciertos respecto de personas que pudieran relacionarse con la preparación o comisión de un hecho ilícito, podrán a esa persona hasta 6 horas privarla de la libertad. Eso porque tenemos una figura también en Colombia que ha sido trabajada de manera jurisprudencial por la Corte. Entonces quisiera saber más o menos cuál es el alcance que ustedes le han dado, si lo han decantado, estandarizado, cuál es el alcance de esa carga subjetiva que tiene esas palabras sospecha o indicio. Y tú hablas muy rápido, para mí es difícil. No soy de Colombia. La pregunta de los cárceles. Tenemos un sistema en Suecia, yo puedo referir en Suecia. La pena no es solo para encerrar a los delincuentes. Tenemos programas de formación dentro de los cárceles y también el tratamiento, porque encontramos que de la gente normal, 3% tiene, ¿cómo se llama? ADHD. Esa es una superactividad, se llama otro en español, creo que ADHD es como un disturbio mental de superactividad. Sí, 3% de la gente normal, pero los delincuentes entre los cárceles es 50%. Y después tratamiento y educación en otras formas. Muchos de los delincuentes tienen dislexia y otras cosas, salen como mejor gente, y no, como más del 50% no vuelven a hacer delitos. Y también tenemos diferentes sistemas, nos encerramos todos, tenemos por la gente que maneja borracho y con menos delitos, pueden quedar en casa con una cosa electrónica, casa y trabajo, trabajo por un año. Tenemos programas por los que manejan bajo influencia de drogas y alcohol. Pueden ingresar en un programa de tratamiento, quedar con su licencia, comprar como una cosa técnica para soplar, y tienen que soplar para encender el carro. Y tiene que visitar al médico, tomar pruebas psicológicas. Si que falla en esta cadena, tiene que ingresar en cárcel. Y tenemos varias cosas. Y es bueno por el sistema nacional porque cuesta menos, en fin.
no sé dónde está la persona que realizó la pregunta. Más bien. Bueno, es un tema dedicado al famoso artículo 10 bis, para que el auditorio comprenda. En la provincia de Santa Fe, antiguamente, la policía tenía la atribución de poder detener a cualquier ciudadano en la vía pública sin que ese ciudadano haya cometido un delito. Era una política que se arrastraba en la época de la dictadura militar y que permitía que la policía detenga a personas en la calle por algo que nosotros en Argentina llamamos portación de rostro o portación de cara. Eso se cambia, se sanciona este artículo 10 bis que propone lo que usted hacía mención recién, pero, como dice el dicho, hecha la ley, hecha la trampa. La policía ha hecho frente, sobre todo, y esto es una lectura personal, frente a la mayor demanda de seguridad de la población, frente a la mayor cantidad de policías en las calles, ha aumentado también el grado de discrecionalidad de la fuerza, en el uso de la fuerza y sobre todo en el uso del artículo 10 bis. Al día de hoy, la policía de Santa Fe ha detenido, o sea, ha metido en prisión a cerca de 30.000 personas en lo que va del año 2015. Para que tengamos una idea, la provincia de Santa Fe tiene una población de 3,5 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de una tasa de encarcelamiento altísima. Pero cuando uno desagrega los números de estas detenciones, de estas 30.000 detenciones, uno se encuentra que solo 9.500, o mejor dicho, 20.500 de las detenciones se producen en el marco del artículo 10 bis. O sea que casi 2 de cada 3 detenciones que realiza la policía se siguen produciendo con total discrecionalidad y vulnerando los derechos de los ciudadanos santafesinos. Y lo que es más grave aún es que, podríamos hablar toda la tarde del dolor de cabeza que nos genera el artículo 10 bis, pero lo que es más grave aún es que la policía hace uso de este artículo para encerrar durante un par de horas a distintos delincuentes, pidiendo a su familia o a su grupo social un pago para poder soltarlos. Entonces hoy tenemos a las comisarías como nuevos focos de corrupción gracias al artículo 10 bis, donde se encarcela a personas sin dar conocimiento a la autoridad o al fiscal competente y se la suelta con un pago de una fianza o de lo que comúnmente se llama una coima en argentino, un soborno, de acuerdo al delito que se comete. Entonces, si saben que vos en algún momento robaste una moto, bueno, para liberarte te van a pedir 5.000 pesos. Si saben que vos en algún momento cometiste un homicidio doloso, entonces te van a pedir 30.000 pesos. Entonces, el artículo 10 bis, además de esta discrecionalidad y este avasallamiento sobre los derechos de los ciudadanos, ha producido toda una economía del delito con una centralidad empresaria de la comisaría y el comisario. Ahora bien, es un tema que está en la agenda. De hecho, las 2 últimas semanas ha sido uno de los temas más discutidos en la agenda judicial y policial en la provincia de Santa Fe, y está en carpeta, como decía antes, el proyecto de reforma de la ley policial, rever el uso que se está haciendo de mejor dicho, el abuso que se está haciendo de este artículo del famoso 10 bis. Queremos agradecer finalmente a los panelistas y a ustedes por su amable atención. Muchas gracias.